Sí. Perfecto, gracias, Wilson. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Lamentablemente sabemos que se interrumpió la conexión un momento, pero ya del proceso que habíamos visto, entonces, pues habíamos visto toda esta parte de las competencias que vamos a comenzar a ver durante este curso de gobierno de clúster. La primera temática, las habilidades transversales y aspectos básicos que vamos a trabajar. Primera de las habilidades, competencias y habilidades se enfocan principalmente en el liderazgo, en lo que es el liderazgo y en cómo esto afecta en sí a las organizaciones. Y por supuesto estábamos viendo la comunicación como uno de esos factores que son claves en el momento de comenzar a hacer como cualquier actividad, no solamente empresarial, porque todo el mundo diría que el líder solamente es el que crea empresa y nosotros podemos ser líderes sin tener empresa desde cada una de las actividades que hagamos. Inclusive en la casa podemos ser líderes desde la actividad que hagamos. El tema es buscar marcar esa diferencia. Y en el ámbito de la comunicación tiene que ser asertiva, decíamos, antes de que se suspendiera todo este proceso con la otra plataforma. Bueno, decíamos que otro de los aspectos que se deben tener en cuenta y que hace parte del liderazgo es la creatividad. También mencionábamos que esto parte de la generación de las nuevas ideas. Se trata que nosotros entonces en cada una de las actividades que hagamos marquemos esa diferenciación por la generación de procesos nuevos, el no buscar hacer lo mismo que hacen los demás, sino que ser ese punto diferenciador va a marcar que nuestro proceso, la venta del producto o, como les decía, la actividad que ustedes desarrollen en cada una de sus empresas se haga diferente, sea distinta. Y eso son valores o aspectos claves cuando se quiere ser competitivo. Entonces, para que veamos que es un factor que implícitamente tendremos que comenzar a incorporar en los procesos. Bueno, el siguiente tiene que ver con trabajo en equipo. Y decimos que el trabajo en equipo es fundamental porque si yo tengo una persona que no me permite desarrollar ciertas actividades de una manera consecuente con los objetivos empresariales, pues eso va a obstaculizar mi desarrollo. Recuerden que cuando tenemos un equipo de trabajo, el equipo de trabajo puede estar conformado por personas con diferentes formas de ser, con diferente carácter. Y es papel del líder comenzar a identificar cuál de esas competencias son más adecuadas para cada rol o cada puesto o cada cumplimiento de objetivo que se espera. Y en ese sentido también pueden identificar aquellas personas que no son buenos para hacer ciertas actividades o aquellas personas que están obstaculizando el desarrollo. ¿Listo? En este caso, sabemos que si hay un buen equipo de trabajo, esto permite claramente un cumplimiento de objetivos y no solamente, reitero, de una organización, sino permite que toda una serie de empresas que pueden estar ligadas a un clúster lo pueda hacer. Bien. Algunos pensaríamos, ¿por qué la responsabilidad? Y la responsabilidad es una característica propia porque es la que permite que dé cumplimiento a no solamente su palabra, los compromisos que pueda llegar a asumir. Esos compromisos que van desde la entrega de algún producto, algún servicio, hasta trabajos sencillos que tengan que ver ya netamente con el compromiso con su equipo de trabajo. El ser responsable dice mucho de una persona. Entonces son cosas que tal vez se han perdido en algunas empresas. Se dice, necesitamos un informe para mañana y lo entregan pasado mañana. En la clase necesitamos una tarea para mañana y se entrega pasado mañana. Son aspectos que tenemos que comenzar a identificar. Sé que hay momentos en los que simplemente las circunstancias no permiten que se cumplan con ciertos objetivos, pero hay que buscar, y más en el ámbito de los negocios, que todas las cosas se busquen desarrollar en el tiempo estipulado, porque eso también hace parte del buen nombre de cada uno de ustedes. Entonces, eso también
muestra no solamente un buen nombre, sino un buen compromiso con la actividad que cada uno desarrolla. Aquí tenemos algunas características que ustedes deben tener en cuenta y todos nosotros debemos tener en cuenta cuando hacemos actividades y que netamente son características de la responsabilidad. La puntualidad, el cumplimiento, la autonomía, el que no me estén diciendo, oye, Angie, mira, tienes que hacer esto. Angie, tienes que hacer lo otro. Angie, ¿ya fuiste por las cartas? Angie, ¿ya llamaste a tal persona? Porque eso no, de cierta manera no es autonomía. ¿Y qué es lo que hace que precisamente lleve a una persona a estar pendiente de la otra? Que en más de una oportunidad esa persona no haya cumplido con los parámetros o aquellas actividades que le han sido asignadas. En la medida en que la persona cumpla con esas actividades que le son asignadas, pues tiene más autonomía. Ahora, miremosla desde el punto de vista de la colectividad. Si tenemos varios agentes económicos, varios clientes, varias empresas que participan con nosotros en un proceso. Si establecemos un contrato con clientes, pues el cliente va a querer que nosotros les llevemos un producto el día que dijimos. Si no lo llevamos, pues en la próxima vez, si llega a comprarnos nuevamente un producto, pues va a estar encima y preguntándonos, oiga, ¿ya? ¿Ya? Y pues eso dice mucho. Por supuesto, si tengo claridad de los objetivos, esto hace que la responsabilidad no solamente en el desarrollo de las actividades, sino en la ejecución y en la entrega de las mismas va a ser mucho más latente y mucho más efectiva. Puntualidad. Ustedes saben que, ¿quiénes son los más puntuales en el mundo? Franceses. Los franceses. ¿Quién más? ¿Solamente los franceses? ¿Quiénes más? Supondría uno que los suizos, creadores de los relojes. Supondrías que los suizos. Bien. ¿Quién más? Los ingleses también dicen que son puntuales. Los japoneses también son muy puntuales, al igual que los chinos. Entonces, Los costeños, aquí en Colombia. Bueno, allá iba mi pregunta. ¿Qué tal somos los colombianos? ¿Seremos puntuales o no? ¿Qué dicen ustedes? Depende de la región. Depende de la región. Bueno, aquí sin regionalismos. A nivel general, si hacemos una encuesta de puntualidad, miren el caso nuestro, nos dicen, venga, por ejemplo, en el caso de las esposas o los esposos o las novias o los novios, tenemos una cita, listo, ¿a qué horas? A las 5. ¿Y cuántos llegan muy puntual a las 5? Y siempre hay una excusa, ¿cierto? Entonces, no, es que había un trancón insoportable. Ustedes no se imaginan el trancón, no se imaginan lo que tuve que hacer para llegar. En el caso de nosotros las mujeres nos ponemos de mal genio, ¿cierto? Cuando llegamos tarde. Con eso aseguramos que nadie más se ponga de mal genio con nosotros, ¿no? Y eso hace parte de las estrategias. Pero, pues finalmente es un mal hábito, digo un mal hábito porque nosotros tendremos que buscar que las actividades que generemos constantemente sean o que propendan hacerlas en el tiempo en el cual se estableció. Eso también dice mucho de nosotros. Cuando vamos a hacer negocios con los chinos, con los alemanes, con los suecos, lo primero que tenemos que hacer es conocer sus características. Y gran parte de la característica que tienen los europeos y los asiáticos precisamente es la puntualidad. Entonces, eso quiere decir que nosotros tendremos, si en el caso de que vayamos a hacer cualquier actividad, cualquier negocio, cualquier proceso con otras culturas, e inclusive comenzar a hacerla con nosotros mismos, tenemos que buscar ser lo más puntuales para poder obtener obtener mejores resultados, ¿no? Otra de las características que está muy relacionada con la anterior es el cumplimiento, importante. Y aquí está nuestra palabra. Yo creo que anteriormente, y nos ha pasado, y ustedes pueden recordar en caso de los abuelos, siempre les decían, venga, la palabra, mejor dicho, vale más que un papel, vale más que un contrato. Y en ese sentido, lamentablemente podemos decir que se ha perdido mucho. Ahora
nosotros no creemos tanto en la palabra de la otra persona sin tener un documento firmado, ¿cierto? Porque eso nos garantiza el cumplimiento, ¿cierto? Yo creo que les ha pasado mucho. Y en ese sentido, la invitación es que como líderes que tenemos que comenzar a hacer de procesos, y más cuando estamos hablando de buen manejo de procesos o actividades relacionadas con empresas, es buscar que todos los procesos se hagan de la mejor manera, de una forma muy cumplida. También la autonomía que la veíamos anteriormente. Hacer que las cosas y las tareas se hagan, por supuesto, de manera autónoma, pero hacerlas de la mejor forma. Eso poco a poco va garantizando que cumplamos con nuestros objetivos. La claridad en esos objetivos, la claridad en los procesos nos van a permitir que poco a poco el trabajo se vaya realizando de la mejor manera. Miremos esta gráfica que nos dice con su imagen todo. Una cosa es ser jefe, y otra cosa es buscar que el líder apoye todo un proceso y que entre todo el equipo de trabajo jalone la empresa. De eso se trata. Y estamos hablando de una empresa, pero si todas las empresas hicieran lo mismo, pues simplemente esos objetivos serían no solamente desarrollados y que permitieran la obtención de una serie de objetivos que promovieran la competitividad de esa empresa, sino en general jalonaran todo un sector. Independientemente del negocio donde ustedes estén o lo que estén haciendo, cuando hablamos entonces de este tema que nos trae hoy precisamente, no pasó, de este tema que nos trae hoy precisamente y que tiene que ver con clúster, mostraba inicialmente esas características que debe tener un líder porque hace parte de las competencias que nosotros tenemos que comenzar a implementar y que conocemos tal vez por concepto, pero que es importante que nos hagamos tal vez una evaluación, cada uno de nosotros, hagamos una evaluación y digamos, ¿qué hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué puedo mejorar? Y esto con el fin de... Y aquí viene el punto específico que nos trae aquí y que es sobre esta primera temática, que son esos aspectos básicos del clúster. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, estamos hablando de gobiernos de clúster, pero ¿qué es un clúster? Pues un clúster es una concentración de empresas, es un grupo de empresas que se reúne, que puede que realicen una misma actividad. Bueno, tenemos empresas que hagan confección. Podemos crear un clúster dedicado a empresas que se dedican a la confección. Podemos tener un clúster de empresas que produzcan lácteos. Podemos tener un clúster de todos los elementos de construcción. Podemos tener clúster de todas las empresas que se dediquen a todo el proceso relacionado con sistemas, manejo de sistemas, tecnología, etcétera. Entonces miremos que para cada sector económico podemos nosotros ser o generar ese liderazgo para comenzar a agrupar a estas empresas que estén interesadas en crecer. Ahora, yo les digo, nosotros como colombianos, y eso ya es más de cultura, a veces nos hablan de asociación y pensamos ya nos van a hacer el daño, ya van a mirar la manera de cómo van a perjudicarme a mí como empresa, yo no me voy a asociar con nadie, porque a veces tenemos ese sentido egoísta. O la empresa que se va a asociar conmigo de pronto se entera de mis secretos, etcétera. No, o sea, tenemos que ver que cada una de las empresas es independiente. O sea, nosotros podemos operar como empresas únicas, pero podemos hacer alianzas o actividades que mejoren ese funcionamiento o esa operatividad y, por supuesto, nos lleve a aprovechar esas ventajas que ofrecen los mercados internacionales. Una empresa, cuando toma la decisión de exportar, tiene que estar preparada para exportar por containers. O si va a exportar servicios, también tiene que estar preparada para una demanda supremamente grande. Entonces, si la empresa no tiene la capacidad productiva para exportar grandes cantidades, pues se va a limitar solamente a un mercado pequeño. Se va a concentrar en un espacio muy limitado. Pero aquí buscamos que con los clústeres se pueda llegar a un mercado mucho más abierto. Entonces, y no solamente hablemos del caso de Bogotá, puede que la empresa de Gilmar, que tú me dijiste, si mi memoria no me falla,
que te dedicas, bueno, estás en una parte del sector de la alquería, con empresarios también del sector textil. Algo así recuerdo que comentaste en tu presentación. Si tú quieres, por decir algo, aprovechar o potencializar el negocio, no solamente están mirando acá en Bogotá, pueden pensar en, no sé, en la costa, de pronto en la región de los llanos, cómo puedan llevar sus productos y cómo pueden potencializarlo. Y a veces uno solo no lo hace porque no le alcanza su capacidad productiva cuando la empresa es muy pequeña. Pero si pueden hacerlo en asociación, pues eso garantiza que se abran muchos más mercados. Ahora ustedes me dirán, sí, profe, pero hemos sabido de muchas que se han creado, pero mejor dicho, han quedado ahí, por supuesto, y tienen toda la razón. Y muchos clústeres se han creado y así mismo como se crean, se pueden acabar. Pero ¿por qué creen que sucede esto? ¿Por qué se acaban los clústeres? ¿O por qué no prosperan? ¿Por qué creen? Yo aquí los estoy leyendo porque habilité mi otro computador para poderlos leer. Si quieren escribir en el chat, si no quieren hablar. ¿Por qué piensan que se puede presentar esta situación? Por la falta de innovación y por la falta de unión, Muy bien, consenso entre los mismos empresarios. muy bien. Falta de unión, falta de consenso. Y les voy a decir algo que suena muy chistoso o en un lenguaje muy coloquial, pero todos quieren ser los grandes líderes, ¿no? Un poco indio, pero muchos líderes, muchos caciques. Y eso en nuestra jerga coloquial lo que demuestra es que todos queremos liderar, pero en sí no hay un liderazgo, una cabeza visible que nos lleve a conseguir algo. Aquí tenemos que ser también muy respetuosos de las decisiones que tomemos. Y eso ha pasado en muchas asociaciones. Se crean, todos están de acuerdo, pero cuando ven que comienza a progresar el negocio, más de uno quiere comenzar a liderarlo. Y eso hace que muchas organizaciones comiencen a decrecer, muchos clústeres no consigan esos objetivos que se quieren. Por eso hay que hacerle constantemente un seguimiento y hay que tener una muy buena administración de los recursos para que eso no suceda. Por eso empecé con los principales aspectos que debes tener en cuenta cuando estemos hablando de liderazgo. Entonces, aspecto clave. Tenemos varios tipos de clúster. Uno que son integrados verticalmente, y cuando estamos hablando de integrados verticalmente, significa que estamos haciendo alianzas no solamente con los mismos proveedores o empresas que se dediquen a la actividad que yo estoy realizando, por eso es una integración vertical. Quiere decir que voy a hacer alianza con mis proveedores, con las empresas que ofrezcan el mismo producto y con mis clientes. Una alianza que me llegue al cumplimiento de los objetivos. Pero también tengo otro tipo de clúster, que en este caso son los clúster que son integrados horizontalmente. Y en este caso, los clúster horizontal se relacionan con aquellos que hacen uso del conocimiento y de la tecnología para mejorar los procesos. Procesos que son transversales. Me explico. No necesariamente la persona que está en el clúster de textiles, el clúster de tecnología, tienen que tener conocimientos solamente, netamente de su negocio. La tecnología, que es algo transversal, aplica tanto para los clústeres de textiles como para el clúster de tecnología propiamente. O los conocimientos relacionados con administración, con finanzas, con marketing, todos son transversales. Por eso son otro tipo de clústeres que se crean para mejorar esas actividades que implícitamente se relacionan con el fomento de la competitividad, que es lo que tanto buscan en general las organizaciones. Quiere decir en ese sentido que los clústeres están integrados por varios agentes. Cuando hablo de agentes significa varios tipos de integrantes, ¿listo? Entonces puedo hablar de empresas proveedoras, puedo hablar de empresas propiamente del sector, puedo enviar de empresas que se dediquen a la comercialización o a la venta del producto o del servicio, a la distribución, a la parte logística, y también puedo hablar de mi cliente.
Esos son los clústeres que se pueden generar. Ah, ¿puedo integrar transporte? Por supuesto. Todos los actores, todas aquellas personas, empresas, entidades, inclusive el Estado, en algunos casos en particular, no mucho porque recuerden que el Estado es un agente que nos permite, que nos ayuda a mantener un equilibrio, pero sí hace un proceso de regulación. Entonces, todos los agentes que participen pueden hacer parte de un clúster. Y lo que me lleva a obtener este clúster es esa cooperación o me ayuda a tener una cooperación que me pueda generar al final el objetivo de una muy buena venta, de una obtención de los objetivos. Entonces, son cosas que yo voy a ver dentro de la administración de cualquier clúster, que eso es lo que se requiere. Ahora, necesariamente la palabra cooperación se hace fundamental cuando estemos analizando clústeres, porque cada uno de sus integrantes propenderá al beneficio no individual o particular, sino en general. Y tenemos esta palabrita que es ID, investigación y desarrollo, que se hace necesario si yo quiero propender no solamente el beneficio individual, sino colectivo, pero también prevalecer en el tiempo, generar un posicionamiento, no quedarme estancado, sino siempre ser visible frente a las necesidades que se generen en los mercados. Y esto me lleva a que cada uno de los clústeres puede ser generador de proyectos. Es decir, ustedes crearon su clúster, perfecto, lo están administrando y están generando un proceso de cooperación, perfecto, están siendo innovadores, están practicando buenas prácticas que los llevan a mejorar ese producto o ese servicio final, fabuloso, pero eso los lleva a solicitar recursos y por supuesto el Estado brinda recursos a través de los cuales los clústeres pueden fortalecerse aún más. Entonces, nosotros podemos decir que un clúster puede presentar proyectos, sí, los puede presentar ante la Cámara de Comercio, ante la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, ante la entidad competente, a la entidad que esté, que tenga los recursos y se pueden entonces obtener para el mejoramiento de los procesos que ustedes hayan identificado. Eso es lo que hace el clúster. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener entonces el éxito en todas estas actividades? Definiendo roles. Cuando hablamos de definir roles, significa que yo tengo que identificar en el clúster que se ha creado cuál es la cabeza, quién va a direccionar, si vamos a crear una junta directiva de este clúster, quién va a liderar el proceso, qué funciones va a cumplir ese director del clúster. Vamos a tener también dentro del clúster unas personas que no solamente sean la secretaria, el fiscal o el subdirector, sino vamos a mirar cuál es el papel que cada uno de ellos va a desempeñar. Miremos claramente esos roles y eso nos va a ayudar a que la prevalencia de cada uno de ellos o del clúster en particular sea muy visible a lo largo del tiempo, al igual que la estrategia que se desarrolla. 2. Dentro del clúster es importante el manejo de la información, que no sea como el teléfono roto, que se pierde la información en la mitad del camino, sino que por el contrario se busque que la información llegue desde la dirección, desde la cabeza hasta cada una de las empresas y por supuesto a cada uno de los actores que participan en el proceso de la mejor manera. En la medida en que la información llega bien, pues se garantiza el cumplimiento de los objetivos y soy muy reiterativa con ese tema. Porque a veces cuando la comunicación no se utiliza de la mejor manera, surgen dificultades, surgen problemas y gran parte de las razones del por qué se disuelven estos clústeres o se acaban es por el manejo de la información. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello, más aún cuando tenemos grandes medios de comunicación en estos momentos y también formas de comunicarnos. Entonces, aspectos que nosotros tenemos que comenzar a manejar con mucho cuidado y mucha rigurosidad. Las políticas organizacionales que se establecen en cada uno de los clústeres, tenemos que tener claro que
Unas son políticas que son de tipo organizacional, puntualmente, que buscan crear una misión, una visión y unos valores. ¿Quién me recuerda qué es una misión? El propósito. Muy bien. El propósito, muy bien. Un fin ¿Qué más? superior. Lo que hace, la misión, lo que hace, ¿qué más? Bueno, la misión me presenta fundamentalmente la actividad a la cual se dedica la empresa, en este caso el clúster. Yo tengo también, independientemente que esté en la empresa, si el clúster lo integran 10, 15, 20 empresas, yo tengo que tener clara cuál es la misión del clúster. Será defender entonces los derechos y todas las actividades económicas o promover esas actividades económicas que en sí desarrolle el clúster. Pero también, además de tener una misión, tiene una visión. La visión es el llegar a ser. Pero también tiene unos valores, claro, y esos valores no solamente implican una sola empresa, sino el conjunto de empresas que hacen parte del clúster, porque recuerden que es un conglomerado. Y en este caso, esas prácticas que me están definiendo en sí la forma en que va a operar deben iniciar con la creación de ese tipo de políticas en las que no solamente los miembros de la Junta, sino cada uno de los actores que la integran comiencen a identificarse con esas políticas que han sido establecidas. En el momento en que se apropien de ella, pues estamos teniendo un paso significativo. Recuerden, la comunicación aquí de este tipo de información va a ser fundamental. Y el hecho de que cada uno de los integrantes se haga parte esencial del proceso y se le haga sentir de que son fundamentales en la construcción del clúster, podemos decir que vamos por muy buen camino y vamos llevando a la consolidación de un proceso. También es importante identificar que cada uno de los departamentos puede tener su propia política. A nivel de producción, ¿podemos tener una política de producción? Por supuesto. ¿Y a qué se dedica la política de producción? A la forma como se utilizan esos recursos, tanto de tipo de capital como de tipo financiero, y que van a permitir que la empresa consiga unos muy buenos resultados. Tenemos también políticas relacionadas con la innovación, investigación, desarrollo e innovación. Esas políticas que nos van a permitir mejorar nuestra productividad. Tenemos políticas administrativas, la operatividad, recuerden que de la empresa y la forma como se administran los recursos, fundamental. La forma en que se utiliza una política financiera, la forma en cómo se utilizan los recursos monetarios, la forma en que se utilizan los recursos humanos, en este caso una política laboral, una política de marketing, una política de mercadeo, que ahora la política de marketing trasciende y ya no solamente estamos hablando de marketing, sino de neuromarketing, que son las áreas funcionales de una empresa. Pero así como son funcionales en una empresa, también son funcionales en un clúster, porque el clúster va a estar atento a que todas esas políticas que pueden utilizarse de manera transversal sean utilizadas por cada una de las empresas. Que mi empresa es pequeñita, que mi empresa, primero pensémonos y quitémonos de la cabeza de que la empresa es pequeñita. Puede que tenga un empleado. Bueno, pero entonces quitémosle el hito. Es una empresa pequeña, pero vamos a crecer y vamos a ser muy grandes y va a ser una empresa que va a generar procesos de transformación y demás. Porque es todo a partir de la mentalidad que uno fije, el tamaño de la empresa. Asimismo, va a ser el negocio o se va a proyectar en el largo plazo. Cuando decimos esto, entonces, que mi empresa es pequeña, no tiene o sea, ¿para qué le voy a colocar una política de producción, una política de marketing, una política de... Si es una empresa que solamente tiene 2 personas o una persona, no importa. Si las políticas son transversales, el conocimiento es transversal, puede que hoy no estén utilizando una política
financiera robusta, pero sí está haciendo uso de unos mecanismos que le permiten mejorar el uso de los recursos financieros. Puede que no tenga un área comercial, pero sí está utilizando una serie de mecanismos, una serie de prácticas para promover sus productos. Necesariamente tenemos que comenzar a crear políticas internas. Si tenemos un clúster y el clúster crea un conocimiento que puede ser transversal, recuerde que ese es un tipo de clúster transversal, el conocimiento es transversal, puedo hacer uso de esas políticas para mi organización y mi empresa, para mejorarlo. El clúster debe aprovecharse también para la transferencia de ese conocimiento. Si yo tengo un grupo de empresas y estoy liderándolas, pues lo menos que puedo hacer es, venga, ayudémosla a que prosperen. Si prospera una empresa y otra y otra y otra, pues todos nos vamos a beneficiar. Entonces hay que buscar esos mecanismos y esto se hace precisamente a través de transferencias de conocimiento. Y existen otra serie de políticas que van muy relacionadas con la transferencia de comunicación y tecnología. Y esa también puede ser transferencia de tipo transversal. Y muy de la mano a este proceso de revolución 4.0 que nosotros estamos viviendo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de revolución 4.0, todo el mundo está hablando de la revolución 4.0, la era digital, la era en la que se utiliza el Big Data, se utiliza todo lo que tiene que ver con la automatización y mejoramiento a través de procesos digitales, etcétera, etcétera, transformación. Fabuloso. En Colombia, ¿cómo estamos con eso? ¿Hemos llegado a la revolución 4.0? ¿Estamos en un proceso de completa revolución 4.0? Yo les diría, no, todavía no. Estamos todavía entre la transición de la revolución 2 a la 3. Y estamos en un proceso, sí, tenemos informática, claro, tenemos mecanismos digitales, claro, pero todavía nos hace falta mucho para estar al nivel de China, Estados Unidos y otros países. Y esto es más que todo por el uso que le estamos dando a la tecnología en cada uno de los procesos. Y no solamente lo hablo independientemente, lo hablo en términos de las empresas. Hay algunas que todavía no tienen página web. Y en estos momentos no tener página web es un problema, porque no nos está permitiendo mostrar nuestro producto. Ahora el consumidor tiene otro tipo de forma de comprar los productos y nosotros tal vez no estamos aprovechando esa potencialidad. Entonces hay que buscar esos mecanismos y eso es lo que nos hace estar un poquito atrás de. Entonces por eso es importante tener en cuenta que el clúster debe incorporar dentro de sus políticas el conocimiento y la transferencia de la tecnología. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Les puedo hacer un quiz entonces? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Les hago un quiz, Gilmar? Hemos estado atentos. ¿No les hago quiz entonces? Bueno, solamente porque Gilmar lo dijo. Dayana dijo que sí. Dayana quiere quiz. Me parece bien, Dayana. Bueno, vamos ahora con el tema de los clústeres. Ustedes dirán, fabuloso, profe, el tema de los clústeres en Colombia. Ahora, ¿cómo estamos en temas de clúster? ¿Cuántos clústeres hay en Colombia? ¿Quién los agrupa? ¿Cómo hago para saber dónde hay clústeres? Pues muy sencillo. Eso les voy a enseñar aquí en este momento para que ustedes puedan identificar claramente dónde lo pueden encontrar esa información. Primero les voy a mostrar un video. Entonces, si me permiten, perdón, voy a mostrarles acá este video. Y ya entonces después pasamos a la otra parte de la clase que corresponde ya a la página web. Les voy a pedir el favor que me confirmen si escuchan, pero regálenme un segundo, porque a veces el internet se pone lento. Ustedes saben que estamos en la hora pico. Igual esta presentación la voy a subir a la plataforma para que ustedes la puedan tener y puedan repasar los conceptos si lo necesitan. Por favor, me indican
si escuchan. Denme un segundo. Me indican si escuchan. Esperemos a que se presente toda la imagen. Listo. Me indican si escuchan. ¿Escuchan? ¿Sí, Angie? Bueno, me confirman entonces. Yo estoy atenta. Hace más de 100 años, un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad comenzó a llamar la atención de los economistas. Las empresas del mismo sector y de sectores relacionados y de apoyo suelen concentrarse en una misma zona geográfica. Aunque dicho fenómeno ha recibido muchos nombres, fue el profesor de la Universidad de Harvard, Michael Porter, quien popularizó el término clúster para describirlo. La cercanía entre las empresas genera competencia, un factor clave para la innovación, al tiempo que facilita el acceso a insumos y a conocimientos específicos de cada sector. Beneficios como estos ayudan a entender por qué las regiones con clústeres más densos y desarrollados obtienen un mejor desempeño económico. Asimismo, explican por qué recientemente muchos países y regiones alrededor del mundo han hecho tantos esfuerzos para volverlos más productivos y competitivos. Tales esfuerzos, también conocidos como iniciativas clúster, buscan implementar agendas de ciencia, tecnología e innovación, solucionar necesidades de capital humano, resolver problemas de infraestructura específica, establecer estándares y normativas relevantes para el sector clúster, entre otros objetivos, casi siempre recurriendo a un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Colombia no ha permanecido ajena a estas iniciativas, en buena medida porque cada vez más el país entiende que la competitividad es local y se gesta desde lo local. Tanto así que hoy en día viene realizando los esfuerzos más importantes de toda su historia en materia de desarrollo de clústeres y de apuestas productivas desde el nivel local, como bien lo demuestran proyectos promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa, algunas comisiones regionales de competitividad y cámaras de comercio de algunas ciudades. En tal contexto nace la Red Clúster Colombia, una iniciativa del Consejo Privado de Competitividad e Impulsa, con el fin de convertirse en catalizador de estos esfuerzos a través de la articulación de actores y del intercambio de experiencias y conocimientos en la materia. Para tal efecto, la red ofrecerá, entre otros, herramientas como un mapa detallado que identifica todas las iniciativas clúster y apuestas productivas en el país, numerosos documentos y enlaces de interés, varios espacios de discusión y aprendizaje pertinente y una lista de ofertas institucionales que pueden apoyar este tipo de agendas. La Red Clúster Colombia será entonces el referente natural en este ámbito para todo el país. Te invitamos a ser parte activa de esta red. Verás que si aprendemos y trabajamos juntos en este tipo de agendas, el país llegará más lejos. Apoya el Consejo Privado de Competitividad. Bueno, entonces, como podemos observar, tenemos, perdóname que me estoy cambiando, tenemos una red que es bastante importante, esta red Clúster Colombia. Es una red que surge a partir de Impulsa, del Consejo Privado de Competitividad, Compite, y lo que se busca es impulsar el trabajo de varias redes. No solamente ayudarlas, apoyarlas a su creación, sino permitir su prevalencia en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos conocer cuántas redes hay, entramos a esta página web, Red Clúster Colombia. Tengamos en cuenta que es una iniciativa que surge tanto del sector público como del sector privado. El Ministerio de Industria y Comercio desde el año 2012 está apoyando todas estas iniciativas y comienza a crear todos estos espacios para que propicie ese crecimiento económico. Entonces, ustedes pueden ingresar, repito, este link, yo igual se los voy a copiar dentro de unos minutos también a través del chat para que también lo tengan. Nosotros podemos hacer monitoreo de todas las redes que existen en nuestro país. Entonces, en primer lugar, si queremos saber cuáles son los clústeres que existen en nuestro país, tenemos un mapa de clúster. Este mapa de clúster ustedes pueden ingresar, aquí le damos clic, y es un mapa interactivo, de hecho es bastante interesante. Podemos conocer el departamento, bueno, primero podemos ver cuántos clústeres efectivamente tenemos en el país, ¿sí?
Podemos ver cuáles tenemos con iniciativa clúster y sin iniciativa clúster. Podemos seleccionar el departamento, queremos ver en Bogotá, queremos ver en Bolívar, cuántos clústeres hay. Podemos también, de acuerdo con el conglomerado, es decir, podemos mirar si queremos ver cuántos empleos hay en el clúster, cuál es el número de empresas que hay en el clúster. En temas de internacionalización, exportaciones, importaciones, en términos de producción. Podemos tener la información que queramos a través de este mapa y de la información que está en la parte derecha. Si ustedes, por ejemplo, vamos a mirar aquí en Barranquilla, dice que hay 2 iniciativas de clúster. Entonces le damos clic y particularmente paramos nuevamente aquí la manito para mirar en el primer botoncito cuáles son la primera iniciativa y nos dice que tenemos un clúster que es el clúster de banano. Le damos en ver iniciativa y aquí en ver iniciativa entonces vamos a obtener un poco más de información de ese clúster. Entonces es una iniciativa desarrollada en el marco de competitivo de rutas competitivas que busca mejorar la competitividad de las empresas que se encargan de la producción de banano. Aquí nos dice quién lidera, en este caso la Cámara de Comercio de Santa Marta, qué entidades participan, qué otras entidades Bancoldex se impulsa, cuáles son los sectores a los cuales se tiene mayor impacto, la fecha de creación, las fuentes de financiación, porque miremos que también los clústeres, como les decía, tienen acceso a recursos y es el tema de la presentación de proyectos lo que nos va a permitir obtener esos recursos. Y en este caso, este clúster en particular, el 67% lo ha obtenido de una financiación pública, pero el 33% lo ha obtenido a través de la Cámara de Comercio, de proyectos. Entonces, miremos que aquí hay información bastante interesante para conocer explícitamente cuáles son las características del clúster que ustedes quieran identificar. Vamos nuevamente al mapa de clústeres. O si ustedes, por ejemplo, aquí quieren ver las iniciativas, el listado de iniciativas que hay en términos de clúster, también podemos llegar a obtener esa información. Yo quiero que ustedes vean que efectivamente existen varias iniciativas y cada una de ellas pues nos explican en qué departamento está y desde qué año se crearon. Pero más allá de eso, ver que sí existe una información a través de la cual yo puedo identificar que hay empresas que se han unido entre sí para fomentar ese crecimiento y que no son empresas en algunos casos, miremos esta que lleva Cluster Medellín Health City, que fue creada en el año 2008 y es una iniciativa de clúster. Entonces, esto nos lleva a ver que existen muchos sectores que tienen bastantes iniciativas y que sería interesante hacerle como todo ese rastreo para saber de qué manera han conseguido estar donde están, qué tipo de actividades han hecho y por qué no pensar en la forma de cómo generar nuevos clústeres o de qué manera podemos asesorar a la creación de un clúster. Porque no necesariamente, digamos que creo que Natalia, no sé si Natalia está, Natalia me había dicho que es estudiante que ya terminó administración. De pronto ella dice, quiero, ¿por qué no? Proponer la creación de un clúster con personas dedicadas a la comercialización de productos de cuero, calzado y marroquinería. Creemos uno. Perfecto. Se reúne con un grupo de empresarios, fomentan la iniciativa, generan procesos innovadores y lo pueden crear. Y aprovechan los recursos que el Estado ofrece para poder capitalizar todas estas ideas. Entonces es importante que lo comencemos a hacer. Bueno, esta página, como les digo, va a ser muy importante para que ustedes la revisen y sobre todo para el estudio de caso, que es una de las actividades que tenemos acá. Vamos a iniciar con la segunda parte de la clase, que es la explicación de la plataforma. Ustedes ingresan a la plataforma y aquí en la plataforma vamos a encontrar, voy a colocarme como estudiante. Listo. Ustedes van a encontrar su curso, Gobierno de Clúster.
Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es que aquellos que no han ingresado, que apenas van a ingresar a la plataforma por primera vez, vamos a entrar a Bienvenidos al curso de Gobierno de Clúster. Al darle clic, vamos a encontrar, vamos aquí a bajar, vamos a encontrar un video bienvenida que les voy a pedir que lo vean. Es un video que no dura más de 5 minutos, pero que nos explica un poco el tema en general, lo que se va a visualizar y también nos da una bienvenida por parte del SENA, de Fundain y de ACOPI. Tenemos un foro en el que les voy a pedir que participen, es que escriban, hola, mi nombre es, y yo se los contesto para que ustedes, pues para tener esa interacción con ustedes. Y tenemos una evaluación previa de saberes que son unos puntos muy corticos, muy puntuales, no tiene calificación, no se preocupen, lo importante de esta evaluación pre-saberes es que ustedes puedan identificar esos conceptos que les hace falta de pronto puntualizar. ¿Listo? Una vez terminen de hacer la evaluación previa y el foro permanente, les voy a pedir que pasemos a la siguiente unidad, donde volvemos aquí, donde dice 9.1, o le dan atrás, como quieran, pero aquí se pueden devolver nuevamente para volver a la parte principal. Venimos aquí a prácticas de buen gobierno, que es la unidad que estamos viendo en estos momentos, y que finaliza esta semana y en la que les voy a pedir que tratemos en lo posible de irnos poniendo al día. Entonces aquí tenemos varias actividades para realizar. Primero, un texto guía de esta semana, que es el que les digo que, y con allí decíamos que ya mañana lo van a tener listo, el SENA lo va ya mañana a colocar junto con Fundein. Tenemos un video resumen, que es un video que nos va a permitir identificar en 5 minutos, si no estoy mal, la totalidad de lo que se va a ver en este curso. Tenemos un análisis de caso, que esa es la actividad que vamos a tener que realizar y que en particular tiene que ver un poco con este tema que les estaba hablando al finalizar de la explicación. Ya vamos a ver aquí este punto. Tienen una sesión en vivo, que es la que estamos realizando el día de hoy y que va a quedar grabada aquí, por supuesto, en donde dice grabación del encuentro 1. Entonces aquí van a tener, si a alguien se le olvidó esta partecita o si tuvo que pararse un momentico a atender a alguien, puede aquí en esta parte encontrar entonces el video de la clase de hoy en particular y recordar tal vez algunos de los conceptos o lo de la página en particular. Y tenemos una prueba de conocimiento que corresponde no solamente a lo que vimos hoy, sino a lo que está planteado en la unidad temática. Entonces, aquí es una prueba de conocimiento, son unas preguntas que están allí formuladas, selección múltiple para que ustedes la contesten. Hay una actividad lúdica que es una sopa de letras. Entonces, ustedes pueden acceder aquí y pueden jugar un ratico a encontrar unas palabras. Es una actividad chévere, una actividad para que se relajen un poquito, para que jueguen un poquito de sopa de letras y se diviertan un poco. ¿Listo? Esta sopa de letras no tiene calificación, no se preocupen. Lo que va a tener calificación es el análisis de caso y, pues bueno, en este caso, la prueba de conocimiento. ¿Preguntas hasta acá? Doctora, bueno, ya yo lo entendí en su breve Explicación. explicación súper rápida, pero listo, ahí la cogimos. Pero hay una partecita que yo he explorado la página del estudio de caso. ¿Qué hay que hacer con ese estudio de caso? ¿Dónde debemos subir ese estudio de caso? ¿Cómo es la forma de calificar ese estudio de caso? Más que todo en ese, pero que creo que ese es el más importante en cuanto a todos los puntos. Listo. Entonces, un poquito que haga énfasis en esa parte, por favor. Con mucho gusto. Bien, efectivamente, por eso lo dejé de último. Entonces, en este caso, la unidad 1 acabaríamos con este estudio de caso. Le voy a dar clic para que miremos en qué consiste. Creo que aquí ya lo tenía abierto, pero bueno. Sí.
Listo. Entonces aquí el estudio de caso nos indican que de acuerdo con lo que se ha visto en la unidad, identifiquemos, aquí dice el primer punto, seleccione uno de los casos expuestos en el documento, en ese documento en el que se manifiestan como estos clústeres que eventualmente pueden tomar. Sin embargo, yo por eso les dije, tenemos esta página de clúster en Colombia, ¿sí? Que me parece interesante y más fácil para ustedes. Vamos a seleccionar aquí en la página clúster, mapa de clúster, y escojan uno de los clústeres que ustedes quieran, ¿sí? Pueden escoger el que quieran. Se vienen aquí a Bogotá, mire, aquí en Bogotá hay 14 clústeres, escojan el clúster que deseen. Que escogí esta iniciativa de clúster sobre software y tecnología. Listo, miremos la iniciativa, ver iniciativa. Entonces aquí ustedes pueden observar ya los datos generales. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. O sea, seleccionan el clúster y aquí pueden encontrar la información. Vamos nuevamente al caso. Me piden el segundo punto. Una vez seleccionado el caso, estúdielo con detenimiento. Listo, me devuelvo al caso. Entonces me devuelvo al caso. Empiezo a leer. El clúster es de Bogotá, se dedica a tal cosa. Bueno, me comienzo como a leer como lo principal, cuál ha sido la fuente de financiación. Esta hasta el momento no ha tenido sino financiación del 100% y Cámara de Comercio. Perfecto. Tercera pregunta. Presente sugerencias para superar al menos uno de los retos estratégicos definidos en la parte final de cada caso. Describa actores, estrategias y fuentes de recursos necesarios para lograrlo. ¿Qué vamos a hacer para que quede algo sencillo y no tan complejo? De esto que ustedes están viendo, de esta estrategia que están viendo aquí de clúster, ¡Ave María! Vamos a comenzar a revisar de esta información, repito, aquellos actores que participan. Entonces, en una hojita ustedes escriben, en una hoja de Word, escriben los actores que participan en este clúster son estos y estos y estos. ¿Quiénes participan? Aquí ustedes abajo pueden encontrarlos, miren. Aquí están los actores que participan. Todos estos son los que participan, ¿listo? Inclusive aquí, en esta parte, entidad que lidera Cámara de Comercio. ¿Qué otros actores? Mire, MINSIP, la alcaldía, SENA, Sintel, Parquesoft, todos estos participan. Sector principal, tal. Esa información la vamos a colocar en el documento Word, ¿sí? Que esa es como la caracterización principal, primero. Segundo, identifican ellos claramente como cuál es su idea, han implementado una estrategia que finalmente los lleve a cumplir con unos objetivos que ellos se han planteado. Su año de creación fue en el año 2012 y hay que comenzar a revisar aquí en esta información que nos ofrecen, pues cuáles han sido los resultados que ellos han venido obteniendo a lo largo del periodo. Y eso es lo que yo necesito que ustedes me coloquen, que es básicamente este tercer punto. Eso es, no es más. Miremos, repito, quiénes integran el clúster, qué han hecho, qué estrategias han generado, y de su parte, ya teniendo en cuenta lo que hemos visto el día de hoy, ¿qué sugieren ustedes que podrían hacer ellos para superar algunos retos o para ampliar un poco más? Digamos, si solamente están recibiendo recursos de Cámara de Comercio, ¿qué iniciativas creen ustedes que podrían ellos comenzar a utilizar para poder obtener recursos de otros lugares? ¿Sí? Es decir, puede utilizar recursos de las ONGs o puede utilizar recursos de pronto de algunas de las entidades que están acá. Miremos nuevamente. Aquí la misma página nos muestra, mire, de la pública local, de la multilateral, de ventas de servicios, de aporte de miembros de clúster, de otra. ¿Qué podrían hacer ellos para que esto no fuera completamente el 0%, sino que pudieran acceder a más recursos? Entonces, una o dos ideas, ¿listo? Es muy puntual, no es una tarea muy extensa, porque apenas es un caso de análisis que ustedes pueden tomar de acá, ¿listo? Es un caso de estudio mientras que se habilita los otros documentos, porque no podemos esperarnos a que pues, tengamos el documento completo, pero sí lo podemos trabajar acá. Aquí mire que ustedes pueden acceder a la página web, porque aquí está,
de la iniciativa que ustedes escojan, pueden aquí acceder y obtener de pronto más información si la necesitan sobre este clúster. Entonces aquí pueden llegar a acceder. Aquí hay más información sobre lo que pues pueden trabajar y que pues obviamente va a ampliar un poco más la información. Miren, estas noticias va a ampliar un poquito si necesitan leer algo más. Pero con la información que está acá, les puede servir. ¿Tienen alguna pregunta? De pronto si lo dije muy rápido, con mucho gusto lo vuelvo a explicar. La manera como lo puede subir. Mire, por ejemplo, esta persona aquí. Angie, ¿estás? Angie. Sí, primero que te estoy escuchando. Bueno, listo. Entonces, lo que pasa es que yo no tengo la función de estudiante, pero yo me imagino que en la parte de acá abajo ustedes pueden subir, agregar tareas, ¿cierto? Porque aquí esta persona ya la entregó. Sí. Entonces, aquí ustedes le dan agregar tarea. En este mismo, ustedes me confirman si pueden abrir en la plataforma, por favor. Debajo, aquí debe estar la opción o el cuadrito que le diga agregar tareas. ¿Me confirman? Sí, profe, ahí hay un link donde dice agregar entrega. Ya al final del análisis de caso, la última parte está agregar entrega. Exacto. Que aquí ya una persona, aquí yo la tengo listos para calificar. En conclusión, en una sola hojita, en una sola hoja, me pueden entonces escribir esa información. Repito, ¿qué agentes o qué actores están integrando el clúster? O sea, ¿quiénes lo integran? ¿Qué situaciones ustedes ven que se presenta ahí en el clúster que podrían ver cómo se podría mejorar y de qué manera lo harían? Son esos 3 puntos, no es más. ¿Listo? ¿Preguntas? Yuldor. No, todo claro. Claro, muy puntual, muy fácil. Gracias. Pensé que era más extenso lo que había que escribir. No, por ahora lo vamos a hacer sencillo. Esperen al segundo caso. No, mentiras. Solamente en este caso sí es muy puntual porque apenas estamos como compaginando un poquito con el tema y la idea es que recuerden lo que vimos el día de hoy para que puedan implementarlo en la respuesta que ustedes vayan a dar. Reitero, no se les olvide hacer la evaluación, la evaluación de esta semana, entregar el estudio de caso y si quieren entonces hacer el jueguito de la sopa de letras, pues fabuloso. ¿Listo? De antemano les digo, si tienen alguna duda me pueden escribir a través del mensajes y yo con mucho gusto, yo estoy revisando todos los días su día máximo, día de por medio, máximo, pero no, generalmente estoy revisando todos los días por si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estoy atenta a responder. Y bueno, en este caso nos veremos en la próxima sesión que será dentro de 15 días, si no estoy mal, Angie, ¿tú me corriges? ¿De hoy en 15 días? Vale, entonces la sesión que tenemos para el gobierno de clústeres es dentro de, sí, unas 3 semanas más o menos. Para noviembre, para mitad de noviembre, más o menos el 13 o el 14 de noviembre. Entonces el 13 de noviembre estaremos viéndonos nuevamente, pero de todas maneras nos vamos a estar comunicando cualquier duda que tengan a través de mensajes. Bueno, igual yo voy a estar atenta para poder resolver todas sus inquietudes. ¿Alguna otra duda? Profe, en el cronograma que nos aparece acá dice que la siguiente clase va a ser para el 11 de noviembre. No, entonces vamos a dejar para el viernes, ¿cierto, Angie? Sí, no hay problema, porque pues nosotros hicimos el tema del cronograma, entonces lo importante es que esta clase sea antes del 15 de noviembre. Entonces la podemos hacer el viernes, no hay problema. A las 5 de la tarde, igual, para que todos podamos estar. Listo, entonces quedamos para el viernes 13 de noviembre. Perfecto. Y bueno, para mí es un gusto entonces
haber estado el día de hoy con ustedes. Si no tienen alguna otra duda o Angie, ¿quieres decir algo más o recomendación? Bueno, súper importante que de pronto si ustedes conocen a otros estudiantes que estén en este curso, que por favor pues ingresen a la plataforma, realicen todo el proceso que la profe Melba les acaba de explicar, porque pues como bien lo mencionaba Alejandra Osorio cuando ingresó, esto es algo que les va a ayudar mucho a mejorar temas de eficiencia, de eficacia en la empresa y bueno, en sus emprendimientos también. Entonces, la idea es que le saquen el máximo provecho a estas acciones de formación. De antemano les volvemos a pedir excusas por temas de tiempos, de manejo de la plataforma, pero estamos trabajando para brindarles la mejor calidad en las acciones de formación. Y bueno, muchas gracias, profe Melba, por esta excelente presentación. No sé No, si alguien tiene algo adicional. no sé si alguien tenga algo más que conversar. Si no, le reitero, cualquier cosa, inquietud, duda, con mucho gusto estaré entonces atenta a responderles. Bueno, y que tengan entonces todos una feliz noche y no olviden seguir revisando su plataforma y los contenidos que allí se colocan. ¿Listo? Entonces, una feliz noche para todos y gracias por su asistencia. Muchas gracias, feliz noche a todos. Bueno, Muchas gracias. gracias, Jennifer, gracias, Yuldor, gracias. Uy, qué Angie, entonces podemos detener la grabación.